Bien, hermanos, pues continuemos entonces. Decíamos que cuando entonces pensamos en este tiempo intermedio entre la semana número 69 y la semana número 70, tenemos todos los eventos relacionados con la iglesia. Es aquí donde aparece todo lo que ha sucedido hasta la fecha. Decíamos que la última semana va a empezar precisamente con un pacto entre este gobernante global con el pueblo de Israel, y que va a permitir que haya paz y tranquilidad en el mundo por una temporada. La iglesia, decíamos, dentro de este periodo va a disfrutar de su desarrollo, pero va a llegar el momento cuando el Señor va a empezar nuevamente con su plan para las naciones, para el pueblo de Israel y para todo cuanto rodea. La iglesia no va a participar de eso. Lo primero que va a suceder, decíamos, es que los creyentes en Cristo van a resucitar. Ya vimos así rápidamente lo que significa este asunto. En 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad?, habla precisamente entonces de este evento. El Señor mismo descenderá del cielo. Noten ustedes que antes de que todo esto empiece, Cristo ya inicia su retorno a la tierra. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los creyentes de la iglesia entonces resucitarán como primer evento de la venida del Señor Jesucristo. Entonces primero tenemos que ver lo que pasa con los muertos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la inquietud de los tesalonicenses es que murieron, que creyeron en Cristo y que murieron. Bueno, Pablo les contesta: no se preocupen por ellos, ¿verdad? Ellos nos van a adelantar en la venida del Señor. Ellos resucitarán primero. Inmediatamente después el apóstol San Pablo entra a hablar de los vivos. La segunda cosa que va a suceder en ese periodo es lo que se conoce como el arrebatamiento. ¿Sí? Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el famoso rapto de la iglesia. A algunas personas no les gusta el término rapto, ¿verdad?, porque dicen: bueno, el Señor no está robando a nadie, ¿verdad? No está secuestrando a nadie. Bueno, el término ahí aparece, ya es un término teológico, no lo vamos a cambiar. Siempre vamos a encontrar ese término del rapto por cualquier parte. Lo que entendemos por esto es que los que vivimos en ese momento, ¿verdad?, lo que va a suceder es que al momento de venir el Señor vamos a ser tomados para estar con el Señor. Vivos, algo nos va a suceder. Obviamente lo que nos va a suceder es que vamos a ser transformados en ese momento. O sea, lo mismo que sucedió con los muertos nos va a pasar a nosotros. Ellos a través de la muerte, nosotros en vida. ¿Sí? Es decir, nuestro cuerpo, ¿ya?, va a ser transformado para estar con el Señor. Noten que lo que Pablo nos dice aquí es que vamos a ser llevados para estar ¿en dónde? En el aire. Fíjense, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos de toda una serie de eventos que van a culminar cuando Cristo ponga sus pies sobre esta tierra. Todo eso es lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el primer evento de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo? Es el que Él desciende del cielo y los muertos están con Él. Nosotros también somos llevados para recibirlo y estar en el aire con Él. Es decir, en esa segunda venida de Cristo, Cristo no viene irrumpiendo en la atmósfera y llegar directamente hasta la tierra. Él viene y se queda ¿en dónde? En las nubes. Y es allí en donde nosotros lo vamos a recibir y nos vamos a unir a Él. Vamos a recibir al Señor en el aire. Dice la Escritura, lo vamos a recibir en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, en ese momento nuestra unión con Cristo es la unión definitiva, es una unión final.
a partir de ese momento ya vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. ¿Sí? Obviamente, ¿qué va a suceder con esto? Decíamos, va a ser nuestro cuerpo transformado. ¿Cómo es este cuerpo transformado? Ya mencionábamos ahorita, ¿verdad? Que es un cuerpo muy similar al del Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Es un cuerpo que podía ser tocado, es un cuerpo que no tenía límites físicos, es un cuerpo que podía manifestarse, que podía verse, reconocerse, pero a la vez velarse y no conocerse. Si vemos toda la experiencia de Cristo después de la resurrección, nos daremos cuenta que su cuerpo era un cuerpo muy especial. Lo importante de este cuerpo es que ya ahora es un cuerpo perfecto. Es decir, a partir de ese momento, lo que pasa con nosotros es que nos abandona por completo todo lo que es naturaleza pecaminosa. Es decir, ya no tenemos ninguna inclinación hacia el pecado, ya no tenemos ninguna inclinación a la maldad. Nuestra vida está totalmente entregado a los quehaceres espirituales. Y esto es algo muy especial, ¿sí? Porque cuando nosotros pensamos en la vida espiritual, pensamos en una batalla, ¿sí? Y lo vemos así en la Escritura, como una guerra, ¿sí? Y esa guerra a veces pues salimos derrotados en ella. Cuando tenemos que levantarnos a orar, cuando nos piden, ay hermano, ore, no, sí hermano, voy a orar por ti. No, sí manito, sí. No te apures, yo oro por ti. Se nos olvida. ¿Sí o no? Y a veces decimos, bueno, ¿dónde está la espiritualidad, no? ¿Dónde está esa entrega realmente a los asuntos espirituales? Mañana, ¿verdad? Mucha gente va a estar llorando aquí en México. Va a ser un día trágico porque los Tigres van a perder la final. Algunos ni van a ir a la iglesia esperando, ¿verdad? ¿Dónde está la espiritualidad de ese lugar? Bueno, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo ¿qué? Glorificado y adaptado precisamente para asuntos de carácter espiritual. Ese cuerpo ya va a ser definitivo. Va a ser el cuerpo con el que vamos a vivir por la eternidad. Entonces ya nada lo va a cambiar. Entonces los que vivamos hasta ese momento, nuestro cuerpo no va a ir a la tierra. En ese momento no, el cuerpo va a ser cambiado. Totalmente. ¿Sí? Va a ser transformado. Entonces eso es lo que va a suceder, dice la Escritura, y así estaremos siempre con el Señor. Y siempre significa siempre. ¿Sí? No por un ratito, no por un momento, ¿sí? Va a ser para siempre. Entonces vamos a estar con el Señor. Entonces, los que hayamos quedado está refiriéndose a los creyentes en Cristo que vivan, los que no murieron. También dice, seremos arrebatados, va a ser un traslado de la tierra a las nubes y así estaremos con el Señor. Ya no nos vamos a separar entonces de Él. ¿Qué va a suceder cuando estemos allá arriba en las nubes con el Señor? Hay dos eventos importantes que se van a realizar estando allá. Recuerden que hablábamos nosotros que una de las metáforas es la de las bodas. Bueno, otro de los eventos importantes y de las metáforas importantes es la metáfora del tribunal. ¿Sí? Algunas personas han considerado este concepto, no sé, como muy a la usanza de la Iglesia Católica con respecto a la ganancia de la salvación. Si ustedes observan, en 2 Corintios 5:10 dice que todos los creyentes vamos a estar en él. Y este tribunal, en realidad, para lo que va a servir es para recibir los galardones. ¿Alguien quisiera, por favor, leernos en voz alta 2 Corintios 5:10? Ahora sí tenemos que decir, prendan sus Biblias, por favor.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Okay. Aquí encontramos que el pasaje entonces nos lleva por este tenor, ¿verdad? Es necesario, o sea, no es opcional, no es de chiripada, no es de rebote, ¿sí? Todos nosotros necesariamente tenemos que pasar por este tribunal. La palabra tribunal es una palabra que en español tiene la idea más de juicio, ¿sí? Sin embargo, el término original que Pablo utilizó es un término que más se relaciona con una posición. En aquel entonces, en el tiempo del Imperio Romano, cuando los jueces se reunían para tratar los asuntos, normalmente subían a una especie de plataforma en donde había una silla, y desde allí es de donde ellos emitían los juicios, ahí escuchaban las alegatas y todo lo demás. Posteriormente también esa palabra se utilizó para hablar del momento en que los atletas recibían su corona en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Corínticos, ¿verdad? O en cualquier tipo de juegos griegos que existían en aquel entonces. El ganador recibía una guirnalda, una corona, y se le ponía en la cabeza, pero tenía que pasar a ese podio, ¿sí? Y a ese tribunal. Entonces, lo que significaba es que la persona pasaba y se subía, y eso significaba que ya había ganado. Entonces, noten ustedes que aquí, de lo que estamos hablando, no es de un juicio para ver si ganamos o no ganamos, ¿sí? Estamos hablando de un evento en donde están solamente los triunfadores. ¿Van bien conmigo? Ahora, ¿quiénes son los triunfadores? Los que están en Cristo. ¿Sí? Los que estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no vamos a estar allá. ¿Verdad? Vamos a estar allá porque estamos en Cristo. Entonces ya somos triunfadores. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Dice aquí que nuestra obra va a ser evaluada. Esta obra que va a ser evaluada no va a ser tanto, ay, a ver, ¿cuánta gente evangelizaste? No, pues que a 50. No. Aquel cuate evangelizó a 150 y aquel a 1500. No se trata de eso. De lo que se trata es que la obra de cada uno, dice el apóstol San Pablo también, tiene un fundamento. Y uno tiene que ver sobre qué fundamento edifica. Pablo dice que uno puede edificar sobre piedra, sobre heno, sobre hojarasca. ¿Qué pasa con el fundamento? Va a ser probado, dice Pablo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Va a ser probado con fuego. ¿Qué hace el fuego con el fundamento? Lo revela. Si es un fundamento firme, la obra se queda. Pero si el fundamento es endeble, es heno, hojarasca, el cimiento se quema y la obra se derriba. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De lo que está hablando es de la fe con que nosotros servimos al Señor. La obra nuestra tiene que ser una obra de fe. Y es lo que el Señor va a evaluar. ¿Qué fe nosotros pusimos en las cosas que hacíamos? Obviamente, se han fijado ustedes que dentro de la iglesia, pues, tenemos competencias muy sanas. Sobre todo cuando se trata de eventos especiales. Y resulta que, pues, empezamos a pedir, ¿verdad? A ver quién trae qué para comer. No, pues que yo voy a traer pues, unas tortas ahogadas.
no, pues yo tengo que traer birria. Yo traigo birria. ¿Trajo birria? ¿Qué voy a traer yo? Tamales. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Para que no quedarme abajo de la otra. Para que no quedarme abajo de la otra. Piensen que eso se daba mucho hace tiempo, ¿verdad? Cuando estábamos en algunos estudios bíblicos, ¿verdad? Y hacíamos estudios bíblicos en los hogares, íbamos de una casa a otra, pues dependiendo de lo que fue el refrigerio en otra casa, sabíamos lo que íbamos a esperar en la siguiente. Porque siempre las personas no se querían quedar atrás. Vean que total que los estudios bíblicos los cancelamos porque parecían más cenas que estudios bíblicos. No, pues ya está con los puestos, ¿verdad? Servilletas de colores, velas y todo, ¿verdad? Y el estudio bíblico se olvidaba. La pregunta es, ¿qué es lo que produce nuestras obras? Eso es lo que se va a probar, y precisamente allí es donde viene la recompensa que vamos a recibir. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y nuestras obras van a ser evaluadas, dice el apóstol San Pablo, así como por fuego. Si la obra de uno permanece, recibirá recompensa. Si la obra de uno se quemare, será pérdida, aunque él va a ser salvo, aunque así como por fuego, es decir, como huyendo del incendio, ¿verdad? Apenas si salvaste los calcetines y saliste corriendo, ¿verdad? Eso fue todo lo que pudiste sacar. Todo lo que tenías se acabó, pero tú te salvaste. Ese es el tribunal de Cristo. Entonces, en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir nuestras coronas de victoria, o sea, nuestros galardones. Los galardones son esas coronas precisamente que se mencionan en diferentes partes de la Escritura y que representan precisamente lo que fue nuestra vida aquí, ¿verdad? Hay diferentes tipos de corona, la corona de vida, la corona de justicia, etc. Todas estas coronas son las que Dios ha prometido para su iglesia, y todas estas coronas obviamente representan lo que nosotros hicimos por el Señor y la victoria que logramos. Al final de todo eso, dice la Escritura que tomaremos nuestras coronas y las pondremos a los pies de Cristo como adoración y alabanza al Señor. Entonces, obviamente nadie va a poder hacer esto a menos que haya vivido una vida de fe para Él. Si yo le doy algo, ¿es por qué? Porque reconozco su señorío y reconozco mi dependencia de Él. Eso es lo que estamos entonces viendo aquí en el tribunal de Cristo. Pablo entonces habla aquí, fíjense qué interesante, dice: ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un aspecto muy importante de nuestra obra es la relación interpersonal. A veces no lo tomamos en cuenta, pensamos, ¿verdad?, que nuestra obra es que, pues, ¿cuántos cursos doy? ¿Cuántos discipulados tengo? ¿Cuánta gente gané? Pero si vemos el pasaje de Romanos, Pablo enfatiza la relación entre nosotros. ¿Cómo nos relacionamos? Pablo habla aquí de una debilidad muy grande: el juzgar al hermano, el menospreciar al hermano. ¿Se han fijado qué difícil es esto? Ay, ya llegó la hermanita. Uy, el hermano que nunca se baña. ¿Qué pasaría, hermanos, si de pronto llega aquí a la iglesia una persona que sabemos que tiene SIDA? ¿Cuántos han besado ustedes a una persona con SIDA? ¿Por qué no lo hacemos? Por el miedo. Un homosexual. Yo pienso en mis alumnos,
No sé qué ha pasado últimamente, ¿verdad? Pero la universidad está plagada de homosexuales. Sí. Todos los semestres tengo uno o dos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿De qué estamos hablando aquí? De juicio y de menosprecio. Todo cuanto nosotros hacemos, todo lo que es nuestra vida de relación con las personas, va a ser juzgado. Eso es parte de lo que el Señor va a tomar en cuenta. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros? Ay, no es que este, no es que aquel. Es muy curioso. La iglesia en que pastoreamos nosotros ahorita es una iglesia que tiene de todo. Gente riquísima y gente paupérrimos. Y es muy interesante porque se nota inmediatamente la diferencia. Y a veces la tendencia de unos es que es irse hacia los que tienen. Pero los que no tienen, pues ¿para qué me sirven? Al contrario, yo sé que me van a pedir. ¿No? Mejor nos alejamos. En cambio, si necesito, pues me puedo acercar al otro. Poco antes de que mi madre muriera, tuvimos que meterla al hospital. Tuvo un problema bronquial, antes se había fracturado la cadera. Y se acercó uno de la gente rica de la iglesia. Me abrazó y me dice: pastor, ¿qué necesitas? Dice: lo que quieras. Este señor es uno de los socios de Price. Es socio. Todos los días llega a la iglesia y llega en su BMW convertible. Tiene su casa en Cancún. Una casa, hermanos, el doble de esta. Pastor, de estos queremos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos marca la Escritura? En Cristo todos somos iguales. Lo abracé y dije: hermano, muchísimas gracias. Todo está cubierto. ¿De veras, pastor? De veras que sí. Yo sabía que me iban a pagar mi quincena en la universidad y yo sabía que mi quincena íntegra iba a ir para el hospital y me iba a quedar sin nada. No, dije: no, el Señor es. Fácil, güey. Oye, no, pues, ¿sabes qué? Va a salir 20,000 pesos. Yo sé que esa, hermano, es quitarle un pelo a una araña. Y no me lo hubiera cobrado. ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuáles son nuestros motivos? Todo eso, dice la Escritura, será juzgado. ¿Por qué haces lo que haces? Por la motivación. ¿Cuál es tu motivación en la vida? Es verdaderamente una fe delante del Señor, una fe genuina en Él. Dice Pablo: ¿por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias? Vamos a estar ante el tribunal de Cristo. En todo cuanto hemos hecho va a ser juzgado a la luz precisamente de la justicia de Dios, de la fe que nosotros hayamos manifestado. Oye, ¿no es privado cada uno o todos? ¿Perdón? ¿Es privado cada uno? No lo dice. ¿Qué escondes, Pedro? No lo dice, ¿verdad? Mi pastor lo manejaba de una forma un poquito dramática, pero siempre me gustó la forma en que nos platicaba él.
Me decía que cuando estemos en el tribunal de Cristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo va a decir, a ver, David Pérez, ven, pasa enfrente. Y ahí voy a pasar yo. Y me va a decir, mira, ¿ves esta corona? Ay, sí, Señor. Esa es la que te tocaba. Esto fue lo que perdiste, ten. No sé si realmente va a ser así, ¿verdad? Obviamente el Señor no creo que va a estar jugando bromas con nosotros, quién sabe, ¿no? Pero creo que va a ser un momento especial cuando estemos delante de Él y tengamos el reconocimiento suyo por nuestra fe, que va a ser lo importante en todo esto. Muy bien, una vez que esto sucede y que ya estamos con el Señor y que ya recibimos lo que son nuestros galardones, entonces entramos a uno de los eventos también importantes, una de la segunda metáfora importante aquí, que es la de la boda. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Estando allá en las nubes recibimos entonces nuestra recompensa. Ya todo está hecho. ¿Sí? Ya no hay nada que juzgar, ya no hay nada que arreglar, ya no hay nada que hacer, ya todo está perfecto. Y es entonces cuando ya, como una esposa vestida de gala, nos presentamos delante del Señor para unirnos con Él en lo que se conoce como las bodas del Cordero, que aparece ahí en el libro de Apocalipsis. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se preparó la esposa? Bueno, en el tribunal. ¿Sí? Ahí fue ella puesta en evidencia, ahí se manifestó lo que es su fe, ahí fue coronada por la fe, ya la iglesia es perfecta y estamos preparados para estar con ella. Con él, perdón. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué pasa entonces con la iglesia? Ya la iglesia recibe su ropaje especial, un vestido de lino. Lo curioso que observamos es que el vestuario de lino era el vestuario que se usaba en el sacerdocio. Entonces nosotros como iglesia estamos vestidas con un vestido de lino, un vestido sacerdotal. Es decir, ¿por qué sacerdotal? Pues porque estamos con Dios. Y nosotros hemos sido llamados a ser una nación santa, pueblo escogido por Dios, nación de sacerdotes, para anunciar las virtudes del que nos llamó. Entonces nosotros nos unimos ahora con Él para desarrollar entonces esta función. Vamos a estar con Él ya completamente limpios, completamente puros, sin ningún tipo de mal, sin ningún tipo de pecado, en la presencia del Señor. Y el ángel le dijo, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Entonces, ¿qué sucede ahora estando allá en el cielo? Pues estamos en la presencia del Señor. Y en las bodas, nosotros, como es una boda, pues nos unimos a nuestro Señor, al que va a ser nuestro esposo, al Señor Jesucristo. Y vamos a estar ya con Él, unidos para siempre. Entonces, noten, todo esto sucede ¿en dónde? En el aire, en las nubes. El Señor Jesucristo descendió. Los muertos venían con Él y nosotros fuimos arrebatados para estar en las nubes con el Señor. Estando allí, recibimos nuestras recompensas, nuestros galardones, y nosotros nos pusimos a los pies del Señor. Y en ese momento nosotros nos unimos al Señor para estar con Él para siempre. A partir de ese momento, hermanos, nuestra posición va a ser siempre al lado de Cristo. ¿Sí? Vamos a estar junto con Él. Vamos a estar reinando con Él. Aquí se van a cumplir muchas de las expectativas que tenemos como iglesia. En la carta a los Hebreos dice en la carta que nosotros hemos de juzgar aún a los mismos ángeles.
Entonces, nuestra función ya es una función especial, ejecutiva, sacerdotal, al lado de Cristo. Y nadie más nos podrá separar ya de esa relación. ¿Sí? Nuestro cuerpo es un cuerpo transformado, es un cuerpo similar al de Cristo. Como Juan decía, le veremos porque seremos igual que Él. Entonces, ahí vamos a estar ya de manera definitiva con el Señor. Todo esto entonces es en el cielo. ¿Qué sucede aquí en la tierra? Bueno, aquí en la tierra entonces empieza a desencadenarse lo que se conoce como el día del Señor, lo que habíamos mencionado, la última semana de Daniel. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hay entre el rapto de la iglesia y el inicio de la tribulación? No lo sabemos. No lo sabemos. Puede ser que sea un día antes, un mes antes, 2 meses antes, un año antes, no lo sabemos. ¿Sí? No podemos decir, es que tan pronto como la iglesia se vaya, empieza la tribulación. No. ¿Qué es lo que inicia esa última semana? ¿Lo recuerdan? Un parto. ¿Sí? Es muy probable que incluso, como sí lo mencionan en algunas películas, ¿verdad?, el rapto sea la motivación para buscar una solución a un problema. Yo siempre les he comentado a los hermanos, si ahorita se perdieron, ¿qué? 43, ¿verdad? Estudiantes de la normal, ¿verdad? Y se armó tremendo relajo aquí en el país. ¿Pueden ustedes imaginar lo que va a suceder cuando desaparezcan aproximadamente 15 o 18 millones de mexicanos? Y que nadie sepa dónde están. Ya no voto por el... ¿A quién le van a echar la culpa? Al PRI. Al PRI. Pobre Peña, si fuera en este tiempo, así diría. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, hablándoles de este hermano de la iglesia, ¿no?, que es un socio. ¿Qué pasaría si de pronto él desaparece? Pues toca de más a depende si se va solo. Uno de los hermanos se llevó con él. Se la llevó el pastor. Va Cancún con el pastor. No. Pero fíjense ustedes, hay mucha gente clave dentro del Evangelio. No solamente a nivel iglesia, sino a nivel político. Dentro de las áreas políticas, hermanos, de nuestro país hay gente cristiana. Y hay gente cristiana de fe, que han elegido un partido, que han elegido el otro. No importa. Pero son gente que tiene su fe puesta en el Señor. Hay senadores que son cristianos. Ustedes pues, se rían, pero los hay. Incluso han habido gobernadores dentro de nuestro país que son cristianos. Esposas de presidentes de la República que fueron cristianas. Me debió uno. Eva Sábado de López Mateos. Sí. Metodista. Entonces, hermanos, ¿qué pasa si este tipo de personas de pronto desaparecen? ¿Pueden ustedes imaginar? Nada más hablando aquí a nivel mexicano. ¿Qué pasa a nivel global? Vamos a suponer que el presidente de Estados Unidos fuera cristiano, genuino. Él se va a ir. No importa si es demócrata o republicano. No importa si firmó el armisticio para los mojados o no lo firmó, ¿no? No importa si dio la orden para invadir o no invadir Irak, ¿no? Si él es cristiano, ¿qué va a pasar en ese país? Caos. Por eso hay muchas personas que piensan que el arrebatamiento va a ser un evento global
que va a crear toda una tensión grandísima dentro de todo el mundo, ¿sí? Porque gente clave va a desaparecer, gente importante se va a ir, y la economía puede venirse para abajo. Entonces, cuando esto suceda, entonces van a necesitar de un poder fuerte para darle nueva dirección a lo que es este mundo. Es allí en donde va a venir la firma del pacto. Esta firma del pacto que va a propiciar la estabilidad económica y social en el mundo. Tan es así que esta persona va a poder controlar toda la política enemiga que existe en el mundo. Y de pronto vamos a encontrar nosotros a los árabes abrazando a los judíos. Ahorita pensamos en eso como una ilusión. Vamos a encontrar a los mexicanos pasando la frontera y viniendo con los árabes. No va a haber problema, ¿verdad? No va a haber indignados, sí, claro, el mundo es nuestro hogar. Acuérdense del concepto global, ¿sí? Van a decir paz y seguridad. Van a decir, para esto es lo que al fin, ya ven, se los dije, ya salió, ahí llegó la persona que necesitábamos, ¿sí? Y esto es lo que va a propiciar esos primeros 3 años y medio de paz y seguridad y prosperidad del mundo. Obviamente en esos 3 años y medio esta persona se va a desarrollar. Y entonces entramos a lo que va a suceder ahora. ¿Cuáles son los eventos aquí en este mundo? En Apocalipsis capítulo 4 hasta capítulo 19 se nos narra todo lo que es esta última semana que Daniel menciona. Esta última semana es conocida como la semana de la tribulación. La dividimos siempre en 2 secciones. Los 3 primeros años y medio son los años que se conocen como los principios de dolores. Y los 3 años y medio últimos son lo que se conoce como la gran tribulación. Así que cuando hablamos de la tribulación estamos hablando del principio de dolores y de la gran tribulación. ¿Por qué principios de dolores? Porque toman la figura de un parto. ¿Cómo sabemos que van a ser el chavo? Empiezan los dolores, ¿verdad? Son los principios de dolores. Ay, ya viene, ahora córrele, ¿verdad? Entonces, ahí salimos corriendo todo, ¿verdad? Porque empiezan los dolores, principios de dolores. Porque lo que viene al final va a ser pura tribulación. Ahora, aquí vamos a empezar a ver la descripción de este tiempo. Este tiempo es lo que se conoce como la semana número 70, decíamos, de Daniel, y vamos a ver aquí varios elementos interesantes que aparecen en el libro de Apocalipsis. La duración de este periodo, como hemos visto en los anteriores, también es de 7 años, y ya vimos la cantidad de días, ya vimos que es exacto, ¿verdad? Así como fueron los otros 69 semanas, esta última va a ser exactamente igual en tiempo. A la mitad, ¿verdad?, se va a marcar un rompimiento, porque a la mitad de la semana, después de haber hecho un pacto, el anticristo con Israel va a romper este pacto con Israel, y esta semana va a servir como el objeto para juzgar a Israel y al mundo que no creyó en Cristo. Ahora, lo que va a suceder aquí es que Dios va a empezar nuevamente a retomar esa parte del plan que había hecho a un lado por un momento. ¿Recuerdan ustedes de dónde salió todo el plan de Dios? De los pactos, ¿verdad? Pacto abrámico, pacto davídico, pacto palestino, pacto nuevo. Ahí salió todo, ¿sí? Dios no ha quitado la mano de allá. Cuando habla precisamente de lo que está pasando, el apóstol San Pablo utiliza el fenómeno o la figura de que nosotros fuimos injertados en el olivo, ¿sí? Pero que después Dios va a retomar al olivo y va a seguir trabajando con él. Ahorita nos dio chance de estar ahí
chupando de la savia de ese olivo, pero Dios va a tomar nuevamente el olivo y lo va a seguir utilizando, pero Dios tiene que cambiarlo todo y va a utilizar estos últimos 7 años de la historia para eso, ¿sí? Va a utilizarlos para tomar a Israel, juzgar a Israel, volver a Israel a la fe y juzgar con esto también al mundo. Los juicios de Dios se van a ver y se ven en el libro de Apocalipsis en una serie de 3 juicios, juicios de 7 juicios, ¿verdad? Es una serie de 3, son 3 series de 7 juicios, ¿sí? Son 3 series de 7 juicios. Son lo que aparece aquí en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene una secuencia un bosquejo muy sencillo, ¿verdad? Empieza hablando a las iglesias, luego habla de la tribulación y después habla del final. Esas son las 3 secciones. Capítulo 1, 2, 3 y 4 habla de las iglesias, 5, 6 y en adelante habla de la tribulación, y el capítulo 21 y 22 habla del milenio y del final. Entonces, así aparece el libro en un bosquejo muy simple. Cuando empezamos a vemos la primera serie de 7 juicios que aparece en el libro de Apocalipsis. Eso lo pueden encontrar ustedes, hermanos, en Apocalipsis capítulo 6. Voy a nada más a darnos un sabor de lo que son estos juicios, y ustedes pueden ir siguiéndolo con sus Biblias. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 6 empezamos a ver cómo aparecen los juicios. Obviamente todo empieza con un tiempo de adoración en el cielo, ¿sí? Un tiempo de adoración que anticipa que Dios empieza a trabajar. Y empieza aquí Apocalipsis 6 diciendo, voy a leer de la traducción nueva de la Biblia. Dice así: en el momento en que el Cordero rompía el primero de los 7 sellos, oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: acércate. Miré entonces y vi salir un caballo blanco. El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco, y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía dispuesto a seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que decía el segundo de los seres vivientes: acércate. Salió entonces un caballo rojizo, y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y hacer que unos a otros se mataran, y le dieron una gran espada. El Cordero rompió el tercer sello. Oí que decía el tercero de los seres vivientes: acércate. Luego vi un caballo negro, y el que lo montaba llevaba una balanza en la mano. Y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanza para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni del vino. Cuando el Cordero rompió el 4º sello, oí que decía el 4º de los seres vivientes: acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía el representante del reino de la muerte. Y los 2 recibieron poder para matar a la 4ª parte de los habitantes de este mundo, con guerras, hambres, enfermedades, ataques de animales salvajes. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Decían con voz fuerte: Dios Todopoderoso, tú eres santo y siempre dices la verdad. ¿Cuándo te vengarás de los que nos mataron? ¿Cuándo los castigarás? Entonces Dios les dio ropas blancas y les dijo que debían esperar un poco más, porque aún no habían muerto todos los cristianos que debían morir con él. Cuando el Cordero rompió el 6º sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre. Las estrellas cayeron del cielo a la tierra como cae la fruta del árbol cuando es un fuerte viento lo sacude. Además, el cielo fue desprendido como cuando se enrolla una hoja de pergamino, y todas las montañas y las islas fueron llevadas a otro lugar. Entonces los reyes de la tierra y toda la gente importante intentaron esconderse en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Lo mismo hicieron los comandantes de los ejércitos, los ricos, los poderosos, los esclavos y los que eran libres.
Y todos ellos le decían a las montañas de la roca, caigan sobre nosotros, para que no nos vea el que está sentado en el trono, que no nos castigue el Cordero. Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán y nadie podrá resistir el castigo. Esta es la primera serie. Decíamos que son 7, ¿verdad? Son 7 juicios aquí. El séptimo sello, cuando se abre, da inicio a otros 7 juicios más, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí tenemos varios elementos en estos sellos. El primero de ellos, cuando se abre el primer sello, es la aparición de un gran guerrero. La mayoría de los autores coinciden en que estamos hablando aquí de la aparición del anticristo. ¿Sí? Es una persona que viene habiendo vencido y que viene para seguir venciendo. O sea, tenemos aquí un personaje con poder. ¿Recuerdan ustedes que estábamos diciendo que al principio de la semana lo que se necesitaba era alguien que restaurara el orden en el mundo? Esta persona lo va a poder hacer, porque viene con todo el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces, él aparece después de haber firmado el pacto con el pueblo de Israel. Y empieza ahí su gobierno. ¿Cuánto va a durar? 7 años. ¿Sí? Los 3 primeros años van a ser años de prosperidad, de auge, ¿sí? De paz, de tranquilidad. La economía va a fluir, ¿verdad? Los intereses en el banco van a aumentar, así que vayan a hacer su guardadito. Todo esto es lo que va a suceder. Pero después, ¿qué viene? Los siguientes caballos, ¿verdad? No son tan alentadores, porque junto con esto, ¿qué es lo que viene? Muerte, destrucción, carencia. Es interesante, el salario de todo un día no va a costar más que ¿para qué? Un kilo de cebada. ¿Pueden ustedes imaginar? ¿Qué significa eso? Que el mundo va a empezar a tener hambre. Además de esto, cuando aparece el caballo negro, vienen enfermedades, viene muerte. Aparece el caballo amarillo y viene muerte, muerte y muerte. Tanto que la población del mundo se disminuye en un gran porcentaje. La cuarta parte. Ahora, si ya se fue todos los cristianos y luego se va la cuarta parte del mundo, ¿qué va a pasar con la humanidad en ese tiempo? Va a disminuir de una forma tremenda. Eso es lo que va a empezar a suceder aquí. Ahora, obviamente hay otros juicios más que van a empezar a aparecer. Entonces, aquí tenemos, nada más para que nos demos un sabor, ¿verdad? Aparece unos personajes que algunas personas siempre preguntan, ¿y quiénes son ellos? ¿Verdad? Aparece, dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8, no va a leerlo, aparece lo que se conoce como los 144,000. Estos son personas que pertenecen al pueblo de Israel y que son personas preparadas de manera exprofeso por el Señor para servir de testimonio durante todo este tiempo. O sea, Dios va a empezar a trabajar. No solamente viene castigando al mundo, castigando a Israel. Dios empieza a dar testimonio a través de estos personajes. Son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Es muy interesante porque aquí se menciona la reaparición de Israel con sus 12 tribus. Si vamos ahorita al presente, ¿con qué nos encontramos? Que solamente nos encontramos a los descendientes de ¿qué tribu? La tribu de Judá. Son los únicos que están ahora. Judá y creo que Benjamín. Los demás están perdidos.
¿sí? Todos son los judíos actuales son descendientes de ellos. Y aún así, hermanos, los tenemos en todo el mundo, ¿sí? Regados por todas partes. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que de una manera muy especial el Señor resucita, vamos a decirlo así, entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas, ¿sí? Al pueblo de Israel. O sea, Israel vuelve como nación y de pronto resurgen estas tribus, ¿verdad? Y de ahí se aportan a estas 12,000 de cada una de las tribus. Estos son los famosos 144,000. Están sellados. Eso significa que ¿qué? Nadie los puede tocar. La gente querrá hacerles daño, pero no van a poder. Ellos están sellados por el Señor. Entonces eso significa que estas personas van a vivir sirviendo al Señor. ¿Qué tipo de cuerpo tienen? Es un cuerpo terrenal como el nuestro. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la humanidad sin cambio. Es un cuerpo como el tuyo y el mío. Entonces van a estar. La única diferencia es que nadie los va a tocar. Son propiedad exclusiva de Dios. Y van a estar por todo el mundo proclamando el nombre de Dios. Pues la gente va a escuchar el testimonio. ¿Qué va a pasar de ese testimonio? Pues habrá gente que reconozca a Dios y que se voltee. Al ver todo lo que sucede, no, pues sí, ¿verdad? Vienen y se convierten. Pero va a haber otros que van a rechazar. Otros que no van a creer en Dios. ¿Sí? Entonces el mundo nuevamente se va a dividir entre gente creyente y gente incrédula, en un mundo de juicio. Inmediatamente después de esto, en capítulo 8, tenemos otra serie, la segunda serie de 7 juicios, que son los juicios de las trompetas. Nuevamente, estos juicios de trompetas empiezan a mostrarnos toda la devastación que va a haber. Por ejemplo, en versículo 7 dice: el primer ángel tocó su trompeta y desde el cielo cayeron granizo y fuego mezclado con sangre. Se quemó la tercera parte de la tierra y también la tercera parte de todos los árboles y toda la hierba. ¿Qué pasa cuando esto tenga lugar? Imaginen, los árboles. Si los árboles desaparecen, ¿qué va a faltar? Oxígeno. Hermano, perdón, una pregunta de lo anterior que estaba usted comentando. Cuando los 44,000 entonces lleven la palabra de Dios, ¿ahí también va a obrar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no va a estar aquí. El Espíritu Santo se va con la iglesia. Pero sí va a haber gente que se convierte. Pero ya no va a estar el Espíritu Santo aquí en la tierra. Estará con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esta devastación forestal aparece? Obviamente vienen todas las repercusiones. Si no hay árboles, no hay oxígeno. Si no hay árboles, no hay agua. Entonces, todo ese problema empieza a venir. Entonces, imaginen, hermanos, viene peste tras peste. Devastación tras devastación. Ustedes pueden leer toda esta serie, ¿verdad? Aquí en capítulo 7, hablando de las trompetas, de cómo el mar es dañado, de cómo las montañas caen, los barcos son destruidos, de cómo la tercera parte de los ríos es infectada, los manantiales de agua, toda esta devastación que viene con los juicios. ¿Por qué Dios hace todo esto? ¿Qué es lo que está buscando? Limpiar la tierra. Limpiar la tierra. Del pecado. Traer a los hombres a Él. ¿Sí? Que los hombres lo busquen a Él, que volteen su mirada a Él. Por eso van a estar los 144,000 testificando en este tiempo. Después de esto, también aparece en capítulo 11 dos testigos que van a estar también haciendo milagros y testificando del Señor, pero en esta ocasión ellos van a estar en la ciudad de Jerusalén. Esos van a ser enviados ex profeso a ese lugar, y ahí van a proclamar el nombre del Señor, ahí van a predicar el Evangelio, pero van a hacerlo también
ejecutando los juicios de Dios. Porque no solamente van a llegar a decir recibe a Cristo como Salvador personal. Ah, no, luego no. Ahí acabas, ¿no? Entonces, me hace recordar aquellas historias, ¿verdad? De los primeros evangelistas en México. Recuerdo a un hermano que decía que cuando recibió a Cristo, ¿verdad? Él se acababa de convertir, era de esos villanos de cantina, ¿verdad? Siempre con la pistola acá. Y conoció al Señor Jesucristo como Salvador personal. Y cuando llegaba, pues le pesó mucho sus amigos de la cantina, ¿no? Entonces llegaba a la cantina y se sentaba y sacaba la pistola. La ponía en la mesa. Y le decía, acepta a Jesucristo o te mato. No sé si así exactamente va a ser, ¿verdad? Pero estos dos personajes, dice la Escritura, que van a ser odiados, porque de ellos va a salir juicios tremendos y plagas tremendas sobre Jerusalén, al punto que dice la Escritura que va a llegar el momento en donde la gente los va a querer matar y de hecho los asesinen y los dejen en la plaza tirados. Y ese día, dice, va a ser un gran día de fiesta. Tan alegre va a estar la gente que va a empezar a hacer regalos entre ellos como en la Navidad. ¿Sí? Imagínense cómo van a ser de odiados estos dos personajes. Pero son dos personajes, dos testigos que el Señor ha preparado de antemano. ¿Sí? Algunos sugieren que probablemente aquí tengamos a Enoc y a Elías, que fueron los únicos dos que fueron traspuestos sin ver la muerte y que tienen que pasar por la muerte. ¿Sí? Entonces, probablemente sea, probablemente no, la Biblia no nos especifica quiénes son. ¿No son tocados como los 144? No, estos sí van a morir. ¿Sí? Pero lo que sucede es que al tercer día van a resucitar y esto va a ocasionar todavía más temor en la gran plaza, en la gran ciudad de Jerusalén. Pero noten ustedes que lo que estamos encontrando aquí entonces es que durante todo este tiempo estamos viendo devastación tras devastación. Y el mensaje del Evangelio predicado bajo otras circunstancias muy diferentes a las actuales. Por si no fuera poco, ¿verdad? En ese momento, dice el capítulo número 12 de Apocalipsis, que Satanás va a ser entregado a este mundo. A Satanás se le va a prohibir la entrada al cielo. No va a tener ningún otro espacio dentro de la creación para moverse más que este planeta. Entonces, ahora sí, ya saben, ¿no? Satanás, sabiendo que es su última hora y sabiendo que es su último chance, ¿cómo estaría? ¡Qué demonio! Si de por sí, ¿verdad?, es como es en aquel momento, va a desatar toda su furia como no tienen idea. Entonces aquí en capítulo 13 nos presenta a dos personajes nuevamente. Uno de ellos es el anticristo, que ya a la mitad de la última semana rompe el pacto y se autonombra Dios y se sienta en el trono de Dios ahí en el templo de Jerusalén. Y aparece otro personaje también, que es el falso profeta, así se le conoce, que es un personaje que va a servir como sacerdote del anticristo para atraer a todos los pueblos, a todas las naciones, a adorar al anticristo. Este hombre va a hacer milagros portentosos, va a construir incluso una estatua del anticristo y la estatua va a cobrar vida. Esta estatua va a decir quiénes deben de morir y quiénes deben de vivir. Entonces, pero todo en nombre del anticristo. Este falso profeta aparece ahí en Jerusalén gobernando con el anticristo.
Además de esto, ¿verdad? El anticristo elabora un esquema administrativo muy bueno, que es el hecho de dar una marca a cada persona para poder controlar la economía. Actualmente, ¿verdad? Nosotros manejamos diferentes elementos, pero no son tan útiles, aunque sí ustedes pueden, si ustedes meten al banco una cantidad que no es normal, ¿verdad? Y la meten a su cuenta, el banco inmediatamente prende focos rojos, ¿sí? Si usted está recibiendo mensualmente 15,000, 20,000 pesos y eso entra cada mes y cada mes y cada mes y de pronto tienen un ingreso de 100,000, inmediatamente el banco ya empieza a aprender. ¿Por qué? Porque Hacienda dice de dónde salió. ¿Sí? Entonces, pero en aquel entonces va a ser todavía mucho mejor, porque todos serán marcados y a través de esa marca se realizará todo el comercio. No necesitaremos traer ni tarjetas de crédito, nada de que nos van a volar la tarjeta, ¿verdad? Nada de que nos van a volar el NID, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces simplemente pasamos por la mano, ¿verdad? El escáner y ya adelante, ya pagamos todo, ¿verdad? Y se descontó. Entonces la gente no va a tener necesidad de manejar dinero en efectivo ni nada, todo va a ser automático. Entonces, esta marca se va a poner. La Biblia nos menciona que es el famoso 666, que es número de hombre. Dice la Escritura, aquí hay sabiduría. Sí. Y es ahí donde yo no la tengo, porque no sé lo que significa. Sé que es un número que va a aparecer. ¿Cómo va a ser? Hermano mío. Pero va a ser tan útil y más útil que el microchip o que la tarjeta de crédito. Y algunas personas van a manifestar su alianza con el anticristo precisamente a través de esto. ¿Sí? Una vez que reciban la marca, ¿es por qué? Porque están aliados con él y lo reconocen a él como su rey y como su Dios. ¿Sí? Esto es lo que está pasando ahora. Algunos van a tener la marca en la mano, otros lo van a poner en la frente. Entonces va a ser un signo de identificación universal. Y finalmente el capítulo 16, ¿verdad? Aparecen entonces la tercera serie de juicios, que son las copas. Nuevamente, todos estos juicios hablan de devastaciones y de sufrimiento que va a venir sobre la faz de la tierra. Toda la historia aquí del mundo termina con un evento importante, que es la condenación de todo el sistema religioso. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? El anticristo lo que va a hacer es controlar no solamente la parte económica y la parte social, sino que también va a controlar la parte religiosa. Toda la religión va a estar bajo su poder. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Al final de esto va a condenar todo sistema religioso. Y precisamente aquí cae todo lo que es todo lo que algunos han llamado la famosa iglesia ecuménica, ¿verdad? Donde todas las iglesias se unen. Ahí va a acabar con todo lo que es el sistema religioso del Señor. No va a haber sistema religioso que soporte el juicio del Señor. Y con esto entonces esos son los eventos y los juicios que estamos encontrando que caen durante el tiempo de los 7 años aquí en la tierra. Entonces ya vemos por un lado, ¿dónde estamos nosotros? En el cielo, disfrutando de la presencia del Señor. ¿Qué está pasando aquí en la tierra? La tribulación. Juicios, ¿verdad? Y tribulación. Tanto, como dice la Escritura, que la gente va a querer esconderse y querer morir, pero la muerte, dice, huirá de ellos. Entonces, esto es lo que le espera al mundo en ese tiempo. Y nosotros, dice la Escritura, no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. ¿Sí? Al final de todo eso,
el mundo se va a unir contra el anticristo. Al ver que está fallando el sistema, al ver que todo está terminando y que el anticristo no está logrando lo que había prometido, el mundo se le va a voltear, ¿sí? Las naciones de Oriente se van a levantar, Europa se va a levantar, África se va a levantar, Latinoamérica se va a levantar, y todos van a querer guerrear contra él y acabar con ese gobierno. Todos los ejércitos del mundo entonces se van a reunir en un valle que está al norte de Jerusalén, que es el valle de Jezreel. Es un valle bastante grande. También ha sido llamado el valle de Armagedón. Y ahí se va a realizar la última de las batallas. Todos los ejércitos del mundo se unen contra el anticristo. Recuerden, la idea es acabar con él. Pero cuando el mundo está enfrascado en esta batalla, el Señor Jesucristo y su iglesia desciende. Al ver que Cristo viene, todos los ejércitos enemigos se unen y empieza la batalla contra Cristo y contra su iglesia. Me gustaría, por favor, que leamos un poquito de Apocalipsis capítulo 19, si son tan amables. Ahorita vamos a tener un descansito. En capítulo 19, versículos 11 en adelante, nos narra lo que es esta batalla. Observen conmigo, sigan ahí un poquito la lectura. Dice, versículo 11 del 19. Entonces vi el cielo abierto y allí estaba un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Porque era justo cuando gobernaba o cuando iba a la guerra. Sus ojos parecían llama de fuego. Llevaba muchas coronas en su cabeza. Las coronas que nosotros pusimos a sus pies. Luego dicen, y tenía escrito un nombre que solo él conocía. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era el mensaje de Dios. Estoy leyendo la versión nueva. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían montando en caballos blancos. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Ya tomaron clases de equitación, hermanos? Ya. ¿Saben montar? Sí. Porque ya saben, ¿eh? Vamos a venir montando caballos blancos. ¿Sí? Así que, si no saben montar, ya saben. Hay que adelantarse. De su boca, dice, salía una espada afilada que representa su mensaje poderoso. Con esa espada conquistará todos los países. Los gobernará con fuerza y él mismo exprimirá las uvas para sacar el vino que representa el terrible enojo del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este título: el Rey más poderoso de todo el universo, Rey de reyes y Señor de señores. Y vi que un ángel estaba en pie en el sol y que les gritaba a las aves de rapiña que vuelan en el alto del cielo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios. Comerán carne de reyes, de jefes militares y de valientes guerreros. También comerán la carne de los caballos y de sus jinetes. Comerán carne de toda clase, de gente libre y de esclavo, de gente importante y de gente poco importante. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? ¿Verdad? Que cuando el Señor Jesucristo viene con su iglesia, todos los ejércitos sucumben ante él, ¿sí? Y mueren bajo la espada del Señor Jesucristo. Esa es la famosa batalla de Armagedón.
Entonces la batalla de Armagedón tiene dos etapas. La primera de ellas es cuando todo el mundo se une para guerrear contra el anticristo. Y la segunda etapa es cuando todos se unen para guerrear junto con el anticristo contra el Señor que viene del cielo. Y el Señor destruye a todos. Entonces, en este momento, en este preciso instante, tenemos el final de la tribulación. ¿Qué queda en el mundo? Cadáveres, pero queda gente que creyó en Cristo durante este tiempo, que recibieron el testimonio de los 144,000 y que tuvieron que huir por su vida para no ser asesinados. Algunos más murieron por su fe, pero otros quedaron con vida. La población se redujo en una forma alarmante, pero en este momento de la historia el mundo estará poblado solamente por gente de fe. Entonces estará Cristo con su iglesia reinando en este mundo, y habrá gente de fe con cuerpo como los nuestros, con las vidas como las nuestras, viviendo en este mundo. Entonces tenemos dos tipos de gente: la iglesia con cuerpo transformado y el mundo con cuerpo normal, pero todos salvos. ¿Vamos bien? Así es como termina entonces este periodo de tribulación. ¿Preguntas? Una pregunta, hermano, decía usted que el anticristo parece que no es judío. ¿No lo es? Y sin embargo se va a sentar allí, Sí. en Israel. Ahí se va. Exactamente. Donde está la ermita que va a ser construido un nuevo templo. Así es. ¿Recuerdan ustedes que platicábamos de esto de Antíoco Epífanes? Sí. Pues exactamente lo mismo que hizo Antíoco Epífanes es el tipo precisamente del anticristo. Por eso se le menciona en el libro de Daniel. ¿Y qué va a pasar con los que tienen cuerpo como los de nuestros? Continuará. Continuará. Sí, son 10 minutos. 10 minutos y volvemos. Ahí está.